Buenos días a todos, bienvenidos a todos los asociados y amigos y simpatizantes de Deusto Business School. Nos hemos reunido aquí hoy para grabar una píldora informativa referente al mercado de valores y bolsa. Obviamente, dentro de esas complicaciones que ofrece este campo, hemos tenido la oportunidad de que colabore con nosotros una experta de primer nivel en este mercado. Experta que también tiene la coincidencia de que también es antigua alumna de la casa. Tenemos con nosotros hoy a Sara Errando, la directora de análisis de Norbolsa. Buenos días, Sara. Buenos días. Bienvenida. Muchas gracias. A quien agradecemos su colaboración, como siempre, en esta materia. Si te parece, podemos empezar a hacer alguna pregunta para entrar en calor y para entrar en materia también. Fenomenal. En principio, la primera pregunta que se nos ocurre sería que en su informe de abril, el FMI ha indicado que la economía mundial se está afianzando, pero con recuperaciones divergentes. Entre Estados Unidos y Europa se estima que existe una diferencia de crecimiento de cara a este año, de cara al ejercicio 2021, en torno a 2 puntos porcentuales, es decir, el 6,4 versus el 4,4%. Nuevamente, Sara, ¿Europa entiendes que se queda rezagada? Bueno, la verdad es que lo que estamos viendo es que en Estados Unidos se ve muchísima más agilidad en la recuperación económica y eso que fue un país que registró menores caídas que Europa en el año pasado, pero yo creo que hay varios factores que están influyendo en este mayor impulso económico de Estados Unidos. Desde luego uno de ellos es el tema de las menores restricciones, de la mejor marcha en la administración de la vacuna. Ahí están en torno a 27% de población ya vacunada con las 2 dosis, mientras en España y en Europa estamos en torno al 8%. Y luego, por otra parte, lo que también ha influido significativamente en Estados Unidos es el plan Biden de 1,9 billones de dólares, que es un plan de gasto, de ayuda a la familia y por lo tanto con unos efectos inmediatos, ¿no? Unos efectos en este año claros, ¿no? Que probablemente se diluirán el año que viene, pero desde luego en este año tiene un claro impacto, ¿no? De todos modos, nosotros en Europa somos optimistas en el sentido de que bueno, las vacunas han acelerado su implantación en Europa en el último mes y pensamos que a lo largo de la segunda parte del año probablemente se vea una reducción de las restricciones y se vea una recuperación económica en Europa e incluso ese gap que mencionabas, Pepe, de 2 puntos porcentuales, pues incluso se pueda reducir algo, ¿no? En cualquier caso, es verdad que en Europa hasta el año próximo no veremos los niveles de crecimiento de PIB que estaban en 2019, ¿no? Será muy importante para los próximos años, desde luego, el plan de Next Generation de Europa y sobre todo cómo se va, cuándo empieza este plan, y luego cómo se van implantando en los distintos países, ¿no? Eso es clave, ¿no? Muy bien, Sara. En cualquier caso, de todas formas, ¿consideras, por tanto, que el riesgo COVID está de alguna forma o se puede dar por desaparecido para los mercados? Bueno, yo ahí sería un poco cauta. Yo creo que sigue siendo un riesgo de los mercados el COVID, porque sí que es verdad que la vacuna funciona, ¿no? En los rangos de edad que se ha aplicado, pues ya se ve una bajada importante de las muertes, ¿no? De los fallecimientos, pero en cualquier caso yo creo que para conseguir que el COVID esté erradicado, pues hace falta pues que haya una inmunidad global, ¿no? Yo creo que todavía estamos un poco lejos de ese tema. Estas semanas estamos viendo pues una situación en India bastante dramática y luego pues siguen habiendo los riesgos de nuevas cepas en distintas zonas, ¿no? Entonces yo creo que todavía es un riesgo que los mercados están monitorizando, ¿no? Desde luego estamos mejor que hace unos meses, pero todavía yo creo que es un factor a vigilar. Muy bien. Vamos a entrar un poco ya en concreto con el tema mercados y una pregunta puede ser que
Después del excelente y reciente comportamiento que han tenido los mercados de renta variable con subidas en torno al 11%, tanto en Estados Unidos como en los índices europeos, ¿piensas que todavía hay recorrido para que esos índices puedan dar cifras más satisfactorias? Sí, la verdad es que el inicio del año, como mencionabas, ha sido espectacular en renta variable, pero y es verdad que las valoraciones pues están más ajustadas, ¿no? Estamos en PERES en Europa en torno a 17 veces, pues frente a la media histórica que rondará las 15 veces, ¿no? Entonces sí que es verdad que los mercados de renta variable están ajustados, pero nosotros seguimos estando positivos en renta variable por dos razones. Uno, porque en este entorno de tipos de interés muy bajos, pues la verdad es que la renta variable sigue siendo el activo de los más atractivos en su binomio rentabilidad-riesgo, ¿no? Eso por una parte, y luego por otra parte que estamos en una crisis muy especial, ¿no? Histórica, que no distinta a las que veníamos viendo, ¿no? Y por una parte pues hay una serie de factores que nos hacen esperar o prever que puede haber una salida más contundente de lo que ahora estamos esperando, ¿no? Por una parte, las ayudas de política fiscal y de política monetaria están siendo más importantes que en ningún otro momento. Luego, por otra parte, pues, el ahorro de las familias está muy por encima de las medias históricas, ¿no? Y yo creo que también el efecto psicológico de salida, de vuelta a la normalidad, junto con estas tasas de ahorro, pues pueden implicar pues una recuperación económica mucho más rápida de lo que ahora incluso estamos estimando, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros seguimos pensando que la renta variable es un activo donde hay que estar, ¿no? Otra pregunta sería la de: el consenso del mercado parece que apunta a un crecimiento de beneficios para el año 2021 del 27% en Estados Unidos y del 36% para Europa. ¿Tú crees que son adecuadas estas expectativas? Y también, si hay más riesgo de revisión al alza o a la baja. Y por último, ¿qué sectores pensáis que les costará más recuperar y por qué? Bueno, es verdad que cuando miras las tasas de crecimiento de beneficios, pues te parecen, son muy elevadas, ¿no? Pero también hay que considerar que la comparativa es bastante fácil, porque el año pasado también registraron las empresas en general fuertes caídas de beneficios, ¿no? Nosotros la verdad es que vemos más riesgo de revisiones al alza que a la baja, y de hecho lo que llevamos de año, en estos 4 meses, lo que se ha visto pues es revisiones pues de en torno a 6 puntos porcentuales en Estados Unidos, y en Europa pues ligeras revisiones también al alza, ¿no? Entonces nosotros pues lo que comentaba antes, de que es probable que veamos unos crecimientos económicos incluso más potentes por todos esos factores que mencionaba, pues también pensamos que las empresas pueden en este momento mostrar mejores resultados de lo que ahora ya estamos esperando, ¿no? Y luego, por otra parte, pues en sectores, pues yo diría que en general nosotros para este año esperamos que la mayoría de los sectores recuperen los niveles previos al COVID, ¿no? En beneficios, ¿no? Excepto quizá pues todo lo que es todas las compañías ligadas a ocio, el sector de la energía y también quizá banca, ¿no? En ocio está claro por qué, porque sí que es verdad que hemos ido retrasando las aperturas de la economía, ¿no? Quizá éramos más optimistas luego a lo largo del año 2020 e incluso a principios de este año 2021 en cuanto a apertura de la economía, y eso pues lo van a seguir sufriendo estos sectores, y probablemente hasta incluso 2022-2023 estos sectores no tengan unos beneficios similares a los anteriores a esta crisis. Y luego, por otra parte, pues energía, aunque sí que es verdad que el precio del petróleo ya está por encima o similar a los niveles de febrero y marzo del 20, sí que también sigue afectado por el tema de movilidad, ¿no? En todo el tema de fuel oil de los aviones, en todo el tema de gasolinas en vehículo privado, etcétera, ¿no? Y luego, por último, banca, que bueno, es un sector afectado por este entorno de tipos bajos, ¿no? Sara,
En estos momentos existe una preocupación de primer orden y de forma generalizada entre todos los intervinientes del mercado. Por un lado, la inmensa liquidez existente y por otro, la posible aparición de un dato de inflación que podría afectar de forma directa a la actuación de los bancos centrales para mantener una evolución controlada de la política monetaria en la que están manejando cada uno en su entorno y sobre todo porque es un entorno muy delicado como el existente al final de una pandemia que es preciso ir superando muy concienzudamente. En ese sentido, ¿cuál es vuestra visión sobre la inflación y si veis alguna posible espiral inflacionista en los próximos meses? Sí, la verdad es que en estos momentos pues los mercados, pues junto con el COVID, lo que están monitorizando claramente es la inflación, es el otro riesgo que hay en estos momentos en los mercados financieros. La verdad es que sí que hay factores que apuntan a un repunte de la inflación, ¿no? Por una parte, cómo se han comportado las commodities, ¿no? Las subidas que hemos visto en petróleo y en otras materias primas, eso es un efecto que se está trasladando a la inflación. Luego, por otra parte, pues todos los cuellos de botella que hemos visto, por ejemplo, en sectores como el sector de la logística o el sector de los semiconductores, que incluso, pues bueno, es verdad que se pensaba que era temporal, pero ahora en semiconductores pues hay cierta preocupación de que sea un poco más duradero de lo que preveíamos. Pues también todo lo que comentabas tú de política de los bancos centrales y de política fiscal tan importante que hay hoy en día en todas las economías, pues también es un factor inflacionista, y sin olvidar pues también pues toda la tensión que puede vivir el sector servicios cuando nos abramos de verdad, cuando nos normalicemos, pues también eso puede provocar tensiones inflacionistas, ¿no? Entonces pues sí que es un factor que hay que seguir monitorizando, nada más que nosotros tampoco pensamos que vamos a caer en una espiral inflacionista, uno porque los mercados laborales todavía están pues, débiles, sobre todo en determinados sectores, en Estados Unidos, pues, por ejemplo, Power lo señala reiterativamente, que hay determinadas minorías en Estados Unidos pues, que están sufriendo muchísimo y que todavía pues, el mercado laboral tiene que mejorar mucho, y eso por una parte, y luego por otra parte pensamos que las variables que estaban incidiendo antes de todo el tema COVID, que estaban incidiendo en que estábamos en un mundo mucho menos inflacionista que en otras épocas, que nuestro problema era más de deflación que de inflación, pues yo creo que van a seguir existiendo después del COVID, ¿no? Todo el tema demográfico, el menor ritmo de crecimiento demográfico, todo el tema de Internet, de esta economía ligada a todo lo online, que implica también muchísima más transparencia en precios y muchísima más competencia en precios, pues también yo creo que va a continuar y probablemente pues sea una fuerza contraria que impida que este movimiento en inflación, que sí que probablemente en los próximos meses veamos datos de inflación, se prevén datos de inflación más alegres, pues tampoco impliquen un entorno inflacionista, ¿no? Nosotros vemos más bien que continuar con unas inflaciones moderadas, ¿no? Bueno, ahora vamos al otro frente, que es la renta fija, Ten en cuenta que lo que también preocupa mucho es la fuerte subida de los tipos de los bonos a largo. Ten en cuenta que el bono a 10 años americano ha subido del 1% a principio de año al 1,6% hace unos días. La pregunta aquí sería, ¿se va a poder compaginar el buen comportamiento bursátil con una subida de tipos a largo plazo? Sí, la verdad es que la subida que ha registrado el bono americano, el bono a 10 años, pues ha sido muy importante. No tanto en niveles, ¿no? Porque los niveles tampoco asustan el 1,6, sino quizá más la rapidez con lo que se ha producido, ¿no? Yo creo que eso es lo que pues, ha preocupado a los mercados, ¿no? Nosotros pensamos que las razones es lógico que el bono americano suba, ¿no? Pensando en que su economía va a crecer
crecer un 6 y pico este año, pues es lógico que el bono americano lo vaya descontando. Yo creo que es una subida lógica y es una subida por razones buenas, ¿no? Porque la economía va mejor, las empresas van a ir mejor, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, este tipo de entornos de subida de bonos, ¿no? Basados en razones buenas, pues es compatible con la subida de renta variable, ¿no? Como se ha visto, desde luego, también en estos 4 meses, ¿no? Entonces sí que para el año pensamos que va a continuar cierta subida en el bono americano, pero desde luego no a los ritmos que hemos visto en los últimos meses, y que la renta variable va a poder subir porque las razones son positivas, ¿no? Para la economía. Sí que será muy importante la comunicación que dé la FED, ¿no? Cómo continúe siendo, dando tranquilidad a los mercados, explicando sus próximos movimientos. Yo creo que eso cada vez es más importante. La transparencia y la comunicación de los bancos centrales es importantísima, y la verdad es que en esta subida lo que se ha visto es a Powell tranquilizando a los mercados, señalando de todavía el tapering y la subida de tipos no se va a producir, sino que todo lo contrario, que ellos ven la necesidad de estar ahí apoyando, porque todavía, lo que decía antes, ¿no? Los mercados laborales americanos todavía no están recuperados, ¿no? Bueno, y en un terreno más específico, ¿qué sectores nos recomendáis? Ya es un asesoramiento directo y personal, value or growth, cíclicos o defensivos. La banca puede seguir mejorando, puede seguir recuperándose. Todo lo ligado a ASG o las siglas en castellano ISR ha corrido demasiado. ¿Qué puedes comentarnos en todos esos capítulos? Vale, pues bueno, yo aquí en renta variable lo que estamos recomendando desde Norbolsa es, por una parte, tema cíclicos, ¿no? Claramente estamos en momento de recuperación económica y hay que posicionarse más en cíclicos que en defensivos, y en esto, dentro de los cíclicos, desde luego nosotros nos gusta mucho todo el sector de infraestructuras tanto eléctricas como de comunicaciones, como de transporte, como digitales, porque están un poco todas, tienen muchísima visibilidad de crecimiento por las megatendencias que estamos viendo de electrificación de la economía, de digitalización de la economía, de todos estos temas, y apoyados también en las enormes políticas fiscales que se van a implantar en todas las partes del mundo, ¿no? Entonces, por una parte, estaríamos en esos temas, que también el ESG desde luego está dentro de ese capítulo, ¿no? Sí que es verdad que el año pasado las renovables tuvieron un comportamiento espectacular, y yo creo que en este año pues va a haber más prudencia y más vigilancia y selección de compañías, viendo las que tienen más visibilidad y las que su crecimiento y su expansión es más creíble, ¿no? Pero también vemos que ese sector lo puede hacer bien, ¿no? Y luego, por otra parte, en value sí que pensamos que la banca puede seguir registrando ciertos re-ratings, sí que ha subido significativamente, pero pensamos que todavía las valoraciones son bajas en este sector, pero ahí nos centraríamos más quizá en entidades globales, ¿no? Globales tanto geográficamente como de negocio, ¿no? Quizá no centrarnos tanto en retail, que puede seguir sufriendo, sobre todo si acaban las ayudas gubernamentales y se empieza a ver más la mora, ¿no? Nos centraríamos más en la banca un poco global y un poco no solo en retail, sino que también en banca de inversión, etcétera, etcétera, ¿no? Que estuviese un poco más diversificado dentro de la entidad, y esas serían nuestras preferencias. Pues nada más, Susana. Muchísimas gracias por tu colaboración con esta píldora de parte de la asociación, y a ver si podemos contar con tu presencia en alguna otra ocasión futura. Oye, muchísimas gracias a vosotros por darme esta oportunidad, y encantada, cuando queráis. Fenomenal.